Hola a todos, nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Somos el equipo 2 de la clase de endocrinología y el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre el ciclo menstrual y trastornos de la menstruación. El contenido que abordaremos en este tema será la anatomía del aparato reproductor femenino y pues la introducción. Como punto número 2 veremos la fisiología del ciclo menstrual. Como punto número 3, sigue ya abordando un poco el tema de trastornos menstruales, veremos el tema de amenorrea y dismenorrea. Bueno, a modo de introducción, tenemos que la función reproductora femenina normal va a ser el resultado de la integración dinámica de distintas señales hormonales, estas todas provenientes del hipotálamo, la hipófisis y los ovarios principalmente, aunque también pueden actuar algunos otros órganos como lo es las glándulas suprarrenales, el hígado, entre otros, con lo cual aparecen ciclos repetitivos de desarrollo folicular, ovulación y preparación del revestimiento endometrial del útero para la implantación del óvulo fecundado en caso de haber una concepción. Entonces, vamos a tener que el ciclo menstrual va a abarcar, en normal, va a abarcar de 1 a 28 días, pasando por dos fases principalmente, la fase folicular y la fase lútea, aunque también va a haber un aumento de la temperatura corporal basal debido a distintos niveles hormonales, como lo es picos de algunas hormonas como son la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante, el estrógeno y la progesterona. Todos estos van a trabajar conjuntamente para llevar a cabo la expulsión del óvulo o la ovulación. Esto se va a llevar a cabo en el ovario y en el endometrio. Bueno, como anatomía general, vamos a tener que los órganos reproductores femeninos van a abarcar principalmente la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio y los ovarios, pero principalmente los ciclos se van a llevar a cabo en el ovario. Los ovarios humanos son dos cuerpos ovalados que después de la pubertad van a tener unas dimensiones de 4 por 3 por 1 centímetros aproximadamente. Estos se van a encontrar alojados en la pelvis, fijados a la superficie posterior del ligamento ancho por medio de un pliegue peritoneal llamado mesovario. Su aporte nervioso, vascular y linfático va a ocurrir principalmente a través del mesovario, ya que estos van a mantener al ovario en la posición en la entrada de las trompas de falopio y unido al útero. Su peso total combinado va a ser aproximadamente de 15 gramos. Bueno, para dar inicio al tema, vamos a tener que ver algunos conceptos. Estos van a abarcar principalmente hormonas, las cuales van a estar unidos por los estrógenos, la progesterona, la inhibina, la activina, la hormona gonadotrópica, la hormona gonadotropina coriónica humana. Y también vamos a abarcar qué es un folículo ovárico y qué es la aromatasa. Iniciaremos con los estrógenos, los cuales van a conformar la estrona, el estradiol y el estriol. Estos son compuestos orgánicos de 18 átomos de carbono, caracterizados por la presencia de un anillo aromatizado, con un grupo hidroxilo y además un grupo hidroxilo adicional o cetónico. El más importante va a ser el de estradiol 17, ya que estos van a ser secretados por el ovario. La progesterona se va a producir durante la fase lútea del ciclo sexual femenino y la progesterona es un esteroide de 21 átomos de carbono que procede de la pregnenolona. Durante la fase folicular, los niveles plasmáticos van a ser aproximadamente de 0,0 nanogramos por mililitro. Vamos a pasar a la inhibina, ya que esta va a actuar sobre las gonadotropinas hipofisiarias y esta va a suprimir la producción de hormona estimulante del folículo. Y la activina, pues va a ser la función inversa de la inhibina, ya que esta va a estimular la producción de la hormona folículo estimulante. Y la hormona gonadotropina coriónica humana va a ser de origen decapéptido y este va a estimular a las gonadotropinas, que es fundamentalmente de origen hipotalámico.
ya que va a existir una cierta producción a nivel ovárico donde es capaz de inhibir la forma de la dosis dependiente de la producción de estrógenos. Y la producción de progesterona va a ser estimulada por las gonadotropinas. Puse el término de folículo ovárico, ya que este es un conjunto celular que se encuentra en el ovario y va a secretar hormonas que van a influir en las etapas del ciclo sexual femenino. Y recordando que la aromatasa va a ser una enzima que va a ser responsable del paso fundamental de la biosíntesis de los estrógenos. Otra parte importante de las hormonas van a ser las gonadotropinas. Esta va a ser una serie de hormonas secretadas principalmente por la hipófisis, gracias a la hormona del crecimiento. En estas van a abarcar la hormona luteinizante, la hormona estimulante del folículo o folículo estimulante y la gonadotropina coriónica humana, así como la gonadotropina coriónica alfa. La hormona luteinizante va a ser una hormona gonadotrópica de naturaleza glucoproteica y esta es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis. Esta hormona es muy importante ya que va a estimular la ovulación femenina y la producción de testosterona masculina. La hormona folículo estimulante va a ser una hormona del tipo gonadotropina también y es sintetizada por células gonadotropas de la parte anterior de la hipófisis igualmente. La hormona folículo estimulante va a regular el desarrollo del crecimiento, la maduración puberal y los procesos reproductivos del cuerpo. En la mujer va a producir la maduración de los ovocitos. Y vamos a pasar a un tema que es la foliculogénesis. Bueno, la foliculogénesis se va a definir como un proceso de maduración del folículo ovárico. Esta es una estructura compuesta por células de la granulosa, las cuales se van a encontrar de este lado. Aquí están las células de la granulosa en los diferentes folículos. Y esta va a rodear al ovocito dentro del cual se va a desarrollar la ovogénesis o la división meiótica del ovocito. Las células de la granulosa van a ser células que van a tapizar la superficie interna del folículo de Graf. El folículo de Graf va a ser la última fase del folículo más maduro o el folículo más desarrollado, mejor desarrollado, mejor dicho. Este va a desempeñar un papel esencial en la síntesis de estrógenos que se lleva a cabo mediante la aromatización. Ya se los había platicado anteriormente. Esta va a ser una enzima de los andrógenos por efecto de la enzima aromatasa, que es estimulada por acción de la hormona folículo estimulante hipofisiaria. La teca es una estructura celular que rodea el antro folicular del folículo ovárico, del folículo maduro o folículo de Graf. Esta estructura consta de dos capas, teca interna y teca externa, las que gradualmente se van fusionando hasta formar el estroma ovárico. El desarrollo de la foliculogénesis se desarrolla de manera paralela a la ovogénesis y durante este proceso el folículo pasa por diversos estadios. Primero vamos a tener tres tipos de folículo: el folículo primordial, el folículo secundario o preantral y por último el folículo de Graf. El folículo primordial va a ser la profase de la primera meiosis. Este va a estar envuelto en una monocapa de pregranulosa y una membrana basal. Hasta la menarca quedan detenidos en este estadio o entran en atresia, que se va a conocer como folículo primario, que contiene el ovocito y el epitelio folicular. La única diferencia del folículo primario y el primordial va a ser que las células de la granulosa pasan de una estructura plana hasta adoptar una estructura cúbica. Y vamos a pasar al folículo secundario. En este estadio, varias hileras de células de la granulosa van a formar una capa glucoproteica que será la zona pelúcida, inmersas en la teca folicular. El folículo terciario o antral, el cual va a contener la cavidad, el antro folicular y el ovocito, se encuentran en un lateral llamado cúmulus ovorus. El núcleo del ovocito va a ocupar el mismo diámetro que tiene un folículo primordial completo, pero además las células de la teca se van a diferenciar en teca interna y teca externa. Y por último vamos a pasar al folículo de Graf.
El folículo de Graf va a ser conocido como un folículo ya grande y este ya va a estar listo para la ovulación. Este puede llegar a medir hasta 20 milímetros y tras la ovulación el folículo de Graf se colapsa y a partir de este momento comienza la fase del cuerpo lúteo, pero ahorita lo voy a explicar más adelante. Entonces vamos a tener diversas fases del folículo primordial. Y como ya hemos visto anteriormente, el proceso de maduración de los ovocitos va a ocurrir dentro del córtex ovárico, en unas estructuras especializadas llamadas folículos, que van a ser encargadas también de la producción hormonal. El folículo está formado desde su génesis por una capa de células granulosas alargadas que rodean al ovocito. ¿Ok? Y que se encuentran a su vez separadas por un estroma adyacente que se llama lámina basal. El complejo ovocito celular granuloso va a estar rodeado por la lámina basal y a este es el que vamos a llamar folículo primordial. El complejo, durante el quinto y sexto mes de gestación, algunos de estos folículos primordiales van a iniciar su maduración, transformándose en células alargadas precursoras en una capa única de células cuboides maduras que comienzan a dividirse. Estos folículos denominados primarios comienzan a incrementar sus capas granulosas aumentando su tamaño y estas células secretan mucopolisacáridos que van a dar lugar a una membrana llamada membrana pelúcida. Aquí se encuentra. A través de ellas, las células de la granulosa van a emitir prolongaciones citoplasmáticas a través de las cuales va a mantener un estrecho contacto con la membrana del ovocito a través de uniones de tipo gap. Una vez que comienza la proliferación de las células, en la granulosa en los folículos primarios puede observarse también un estroma cortical que van a dar lugar a una serie de capas de células alargadas y estas se van a denominar células tecales. Entonces vamos a tener que va a estar la teca folicular, las células de la granulosa, la zona pelúcida y la membrana basal. Y para cuando ya tenemos al folículo de Graf o grafniano, se van a encontrar o dividida en teca externa, teca interna, membrana de la granulosa y aquí se va a agregar una otra capa llamada corona radiada. A medida que va produciéndose el crecimiento y proliferación de células de la granulosa, el folículo va a aumentar de tamaño y como ya se los había platicado, este puede llegar hasta 200 micrómetros. Bueno, aquí hablaremos un poquito del desarrollo embrionario, recordando que durante el desarrollo embrionario los gametos primordiales se originan en el endodermo del saco vitelino, alantoides e intestino distal. Estos van a migrar hacia la cresta genital para la quinta o sexta semana de gestación. Una vez en la cresta genital se van a multiplicar y van a introducir gónadas de tipo masculino o femenino, dependiendo de la identidad de los cromosomas sexuales. Así que vamos a tener que durante el desarrollo femenino embrionario los ovarios femeninos contienen cerca de 7 millones de ovogonias para las 24 semanas de gestación. Estos vamos a tener que la mayoría de las células madre de la vida intrauterina, lo que deja cerca de 1 millón de ovocitos en el nacimiento. O sea, la mayoría de estas células madre va a morir durante la vida intrauterina. De 7 millones vamos a pasar a 1 millón de ovocitos al nacimiento y por último de 400.000 para el momento de la pubertad. Continuando con el tema, daremos paso al inicio de la pubertad. La pubertad va a ser el desarrollo de las características sexuales secundarias. Se va a definir como la capacidad de los organismos para alcanzar la maduración de la función reproductora. La pubertad está regulada por dos principales instancias. La principal va a ser el sueño y la segunda instancia va a ser por la hormona liberadora de gonadotropinas. El aumento de la hormona liberadora de gonadotropinas va a conducir a un incremento y un patrón pulsátil de la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante.
El inicio de la pubertad va a estar regulada finalmente por el par hipotalámico ligando receptor quispectina GPR54. A partir de la liberación de gonadotropinas, este se va a llevar a cabo antes de los 10 años de edad. Los niveles van a ser muy bajos. Después de los 10 años de edad va a iniciar la liberación pulsátil de gonadotropinas, las cuales van a dar a un inicio de la foliculogénesis. El inicio de la foliculogénesis está dada por la liberación de gonadotropinas, las cuales van a provocar un cambio cíclico en la producción del estrógeno y progesterona. Estos cambios permiten que los tejidos dependientes de estrógeno, como lo son las mamas y el endometrio, inicien su madurez. Aquí es cuando vamos a dar inicio a los primeros conceptos de la pubertad, los cuales van a ser telarca y menarca. La telarca se define como el desarrollo mamario durante la pubertad y la menarca como el primer periodo menstrual. Daremos inicio al ciclo menstrual, el cual va a ser como el hecho más importante de los ciclos menstruales. Cabe destacar la liberación de un folículo fecundable cada mes aproximadamente, pero sin embargo el fenómeno más evidente macroscópicamente es el sangrado menstrual, que aparece también con la misma periodicidad y que es consecuencia de la acción coordinada hormonal ovárica sobre el endometrio uterino. Entonces, vamos a definir a la menstruación, que también es llamada amenorrea, periodo o regla. Va a ser el sangrado que experimentan las mujeres cuando el óvulo que se expulsa del ovario para ser fecundado no se fertiliza. Se produce en la última fase del ciclo menstrual, llamada fase posovulatoria, cuando se desprende el endometrio que se había ido engrosando como preparación para recibir, retener y nutrir el óvulo fecundado. En total, el flujo de la menstruación es de aproximadamente 40 y 50 mililitros aproximadamente. Está compuesto de tejido endometrial y otros fluidos vaginales. Este fluido sale por la vagina durante un promedio de entre 3 a 7 días. Por lo tanto, vamos a tener que la función reproductora femenina normal va a implicar una interacción coordinada entre cerebro, ovarios, bajo la influencia de otros órganos como lo pueden ser el hígado, las glándulas suprarrenales y las glándulas tiroideas. Bueno, las fases de la menstruación principalmente va a estar dividido en fase folicular, ovulación, fase lútea y menstruación. Estas fases van a comprender diversos procesos hormonales, los cuales os voy a explicar un poquito más adelante. Dependiendo del autor, puede que la menstruación sea una fase o no. Bueno, a modo de resumen, tenemos que la fase folicular dura aproximadamente 14 días y va a culminar con la producción de un ovocito maduro. De manera inicial, empieza a crecer una cohorte de folículos, pero en última instancia se selecciona un único folículo dominante y el resto se somete a un proceso de degeneración y muerte apoptótica que se conoce como atresia. La segunda fase va a ser la ovulación, en la cual va a ser una fase en la que el folículo dominante va a liberar su folículo maduro para que se transporte por los conductos uterinos, que es la trompa de Falopio, para su fecundación y subsiguiente implantación en el útero receptivo. Por último, vamos a tener a la fase lútea, el cual va a durar un promedio de 14 días y se caracteriza por la luteinización del folículo roto con el fin de producir el cuerpo amarillo. En la fase lútea o cuerpo lúteo, tras la ruptura del folículo, tanto los capilares como los fibroblastos de la teca interna van a proliferar y penetran la lámina basal. Las células granulosas murales van a experimentar unos cambios morfológicos que en su conjunto van a determinar el proceso de luteinización. Todas esas células granulosas transformadas, más las células tecales y los vasos, se comienzan a entremezclar y van a dar lugar al cuerpo lúteo, que será responsable de la secreción de las hormonas sexuales durante la fase posovulatoria del ciclo. Normalmente el cuerpo lúteo de los primates dura aproximadamente de entre 14 más menos 2 días, transcurridos los cuales va a regresar espontáneamente quedando reducido en una cicatriz blanquecina, el cual se va a denominar cuerpo blanco o corpus albicans.
a no ser que se produzca la fecundación, en cuyo caso la rápida producción de gonadotropina coriónica humana por el trofoblasto embrionario precursor de la placenta transformaría el cuerpo lúteo menstrual en un cuerpo lúteo gravídico, prolongando y aumentando las secreciones hormonales, especialmente la progesterona, necesaria para el mantenimiento del embarazo en sus fases más iniciales. Bueno, a modo didáctico, también las fases de la menstruación se pueden dividir en fase folicular temprana, fase folicular media, fase folicular tardía, fase periovulatoria, fase luteínica inicial, fase luteínica media y fase luteínica tardía. Iniciaremos con la fase folicular temprana, las cuales va a comenzar con el inicio del sangrado menstrual. Este va a corresponder en realidad a la terminación del ciclo precedente. Durante los días 1 al 4 del ciclo menstrual, contando a partir del inicio de la menstruación, comienza el desarrollo progresivo de una serie de folículos primarios gracias a los niveles elevados de hormona foliculoestimulante. Los niveles plasmáticos altos de gonadotropinas pueden relacionarse con los niveles plasmáticos de las hormonas sexuales, debido a que a su vez a la regresión del cuerpo lúteo del ciclo precedente, los niveles altos de hormona foliculoestimulante desarrollan los folículos y elevan además el número de receptores para la hormona luteinizante en las células de la granulosa y de la teca, de forma que pueda ponerse en marcha el sistema bicelular de producción esteroidea ovárica. En esta fase se caracteriza niveles muy bajos de estradiol en el plasma, a pesar de que el número de folículos inician un desarrollo. Daremos paso a la fase folicular media. Este se va a llevar a cabo durante el quinto al séptimo día. Este se va a caracterizar por un desarrollo folicular en el cual va a existir un aumento de la capacidad esteroidogénica, una disminución de la hormona foliculoestimulante y luteinizante, los cuales van a llevar a una atresia de los folículos menos capacitados. Todo esto para el desarrollo de un folículo estimulante que va a ser finalmente convertido en el folículo de Graf. Todo esto gracias al aumento de la aromatasa, los cuales van a producir a su vez un aumento de la hormona luteinizante y de los andrógenos. A su vez, va a haber un aumento de células de la teca interna y de la granulosa, los cuales van a dar paso a la fase folicular tardía. La fase folicular tardía se lleva a cabo del día 8 al día 12. Este se va a caracterizar por un aumento de los estrógenos, los cuales van a llevar a cabo al desarrollo del folículo dominante, los cuales también van a tener unos valores máximos de estrógenos, el cual va a llevar a cabo un pico ovulatorio de hormona luteinizante y por lo tanto la maduración total del folículo de Graf. Esta fase va a ser caracterizada a su vez por un aumento de la hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante, los cuales van a dar como consecuencia que el endometrio aumente su proliferación, aumento del moco cervical, por lo tanto un aumento de la acción estrogénica. Daremos fase a la fase periovulatoria, el cual se lleva a cabo del día 13 al día 14. Esta se va a caracterizar por un pico máximo de estradiol, los cuales van a llevar a su vez un segundo pico de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante. La fase periovulatoria también se va a conocer como fase de ovulación o ovulación, los cuales van a disminuir la producción de estrógeno, la progesterona va a aumentar lentamente y por lo tanto el endometrio se va a encontrar en su máxima proliferación. La característica del moco cervical en esta fase va a ser que va a tener máximas características de filancia, fluidez y cristalización, los cuales van a llevar a su vez a un nadir de la temperatura basal, el cual va a ser un inicio del incremento de la temperatura basal. La quinta fase va a ser una fase luteínica media. Esta se va a llevar a cabo del día 22 al día 24. Caracterizada principalmente por una actividad máxima del cuerpo lúteo, el cual va a llevar a un aumento de la concentración de progesterona y aquí se va a producir un segundo pico de estrógenos, que va a ser caracterizado por unos niveles más bajos de gonadotropinas, el cual también
se va a llevar a cabo un feedback de tipo negativo de estrógenos y progesterona, los cuales van a provocar que el endometrio va a tener características secretoras, pero en esta fase ya se va a encontrar un moco de tipo no filante. La sexta fase va a ser una fase luteínica tardía, el cual se lleva a cabo del día 25 al día 28, en el cual va a existir una declinación hormonal, una disminución de la progesterona y del estradiol y por lo tanto un aumento de las gonadotropinas, principalmente de la hormona folículo estimulante, ya que esta va a ser un proceso, se va a caracterizar por un progreso del cuerpo lúteo, provocando una luteólisis, una disminución progresiva de esteroides, y aquí va a dar un término del feedback negativo, dando un inicio del feedback positivo dado por las gonadotropinas, el cual va a provocar a su vez el esfacelamiento o desprendimiento de la mucosa endometrial, provocando la menstruación. Aquí tenemos un pequeño diagrama que resume las 4 fases del ciclo menstrual. Todo esto se tiene que llevar a cabo por un eje de retroalimentación neuroendocrina. Este va a estar caracterizado principalmente como un eje hipotálamo-hipófisis ovárico, el cual el hipotálamo le va a dar una señal a la hipófisis provocando la liberación de gonadotropinas que a su vez van a llegar a los ovarios y a su vez también llegando a los tejidos meta que son el ovario, la mama y el útero. El eje neuroendocrino abarca neuronas del hipotálamo que van a sintetizar la hormona liberadora de gonadotropinas, el cual su secreción se va a encontrar modulada principalmente por la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de gonadotropinas se va a secretar de manera directa dentro de la circulación portal de la hipófisis en forma pulsátil junto con la adecuada actividad de su receptor que se localiza en los gonadótropos, ubicados en la hipófisis posterior. En respuesta, los gonadótropos secretan los polipéptidos, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, los cuales estimulan al ovario y a su vez estos producen estrógeno e inhibina. La inhibina es muy importante ya que esta va a ser el que va a provocar el feedback negativo de la secreción de la hormona folículo estimulante, pero es importante mencionar que no va a tener efecto alguno sobre la hormona luteinizante, mediante la cual continúa la producción de estrógeno por los ovarios, se alcanza una concentración crítica un tiempo suficiente para conducir un pico de hormona luteinizante a medio ciclo y a la ovulación siguiente. Después de este pico, los niveles de progesterona que produce el cuerpo amarillo suprimen las gonadotropinas durante el resto de la fase lútea. Y así es como se lleva a cabo el ciclo menstrual. Cabe mencionar en este diagrama que la flecha gris indica un feedback de tipo negativo y las flechas azules indican un feedback de tipo positivo y las flechas azules de tipo negativo. Bueno, a modo de resumen también, este es un resumen del progreso del endometrio en todo el ciclo menstrual. Y este cuadro también es un resumen de todo el ciclo menstrual. Bueno, vamos a pasar a las alteraciones de la menstruación. Puse estos conceptos para entender mejor los trastornos de la menstruación, los cuales se pueden clasificar a su vez en alteración por frecuencia, duración y cantidad. Del ciclo menstrual. Empezaremos con las alteraciones de frecuencia. Primeramente tenemos la menorrea, que esta se define como la ausencia de la menstruación. Para su estudio se va a dividir en primaria y secundaria. Esto lo veremos un poquito más adelante con un poco más de detalle. La menorrea no va a ser un síndrome ni un diagnóstico, es más bien la manifestación de múltiples causas. Esta puede ser una condición transitoria, interminente o permanente y va a ser por el resultado de la disfunción
del hipotálamo, o sea, un daño central. Ya sabemos que el hipotálamo secreta la GnRH, la hormona estimulante gonadotrópica. También puede ser una disfunción a nivel de la hipófisis, que aquí se secreta la hormona leutilizante y la hormona folículo estimular. A nivel gonadal o a nivel de los genitales, que es porque están obstruidos. Aquí puse una serie de unos cuadros que nos muestra más a detalle, por ejemplo, la causa de la menorrea por defectos anatómicos, o sea, a nivel de los genitales, hipogonadismo primario, causas hipotalámicas, causas hipofisiarias o por otros desórdenes endocrinos, que algunos los hemos ya visto a lo largo de los videos, o causas multifactoriales, que es por el síndrome de ovario poliquístico. Como les había comentado, puede clasificarse también en la primaria, que es una mujer que no ha menstruado. La secundaria es cuando ya la mujer ya menstruó y está hija de menstruar, que es cuando no hay una obstrucción en los genitales, y por su significado clínico, que tenemos la fisiológica, que esta se produce en etapas con un significado no patológico, antes de la menarca, después de la menopausia y en el embarazo. Y la patológica, que es cuando ya hay un problema orgánico funcional. En la OMS propuso esta clasificación que va del grupo 1 hasta el grupo 7. Esta se propuso en 1974, donde tenemos en grupo 1 que es el fallo hipotalámico hipofisiario, en el grupo 2 que hay una disfunción hipotálamo hipofisiario, en el grupo 3 que es un fallo gonadal, en el 4 que es alteraciones del tracto genital, en el 5 que es un prolactinoma, en el 6 hiperprolactinemia funcional, cuando ya hay tumores en el eje hipotálamo hipofisario, no hiperprolactinémicos. También está la clasificación de Mashak, que se propuso en 1981. Esta clasificación, o bueno, sí, o clasificación, algunos lo llaman algoritmo, esta se planteó inicialmente solo para la evaluación del desarrollo mamario y objetivar la presencia de útero, para poder iniciar un esquema de diagnóstico. Y va desde la categoría 1 hasta la categoría 4, que en la categoría 1 está la ausencia de mamas y presencia de útero, en la categoría 2 que hay mamas presentes, pero el útero no está presente. La categoría 3 son las mamas ausentes y el útero ausente. Y en la categoría 4 cuando hay mamas presentes y útero presente. También está la clasificación comportamental de Spirov. Esta clasificación se propuso en el 2006 y va desde el 1 hasta el 4. En el compartimento 1 son trastornos en el canal genital o en el útero. En el 2 trastornos del ovario. En el 3 trastornos de la hipófisis anterior. Y en el 4 trastornos en el hipotálamo. Tenemos también esta clasificación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que se propuso en el 2006. También esta clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el 2008, que fue la que les puse casi a un inicio. Y finalmente esta clasificación de la Sociedad Española de la Fertilidad, esta se propuso en el 2010. Empezaremos con la menorrea primaria, como ya vimos, que es la ausencia del periodo menstrual. Esta es a los 15 años con apariciones de caracteres sexuales secundarios. También está la ausencia del periodo menstrual de 5 años después de la telarquía.
A los 14 si hay una ausencia de pubarquía, o a los 13 si hay una ausencia de la telarquía. Y esta puede ser causada por distintas alteraciones que ya las vimos, que son las anormalidades mullerianas, gonadales, hipofisiarias, hipotalámicas, en las que ya vimos en los cuadritos anteriores. Ahorita lo veremos más a detalle. La causa más frecuente de la amenorrea primaria es el síndrome de Turner. La segunda causa más frecuente de la amenorrea primaria es el síndrome de Mayer-Rokitansky y Koster-Hauser. La tercera va a ser por la insensibilidad de los andrógenos, el síndrome de feminización testicular completa o síndrome de Morris. Es una herramienta para nosotros que nos sirve muchísimo de apoyo para dar o guiarnos hacia un buen diagnóstico o un diagnóstico acertado. En este caso tendremos que poner muchísima atención en los antecedentes heredofamiliares, sobre todo los que van encaminados hacia la madre, y si ésta tiene hermanas, igual hacia las hermanas. Preguntaremos cuándo fue la primera menstruación de la madre, si hubo antecedentes de menopausia precoz, si hay anomalías genéticas dentro de la familia, igual si hay enfermedades autoinmunes, si la madre utilizó fármacos durante su embarazo. Y en los antecedentes personales preguntaremos a la paciente, primeramente obviamente su edad, si la paciente tiene diabetes, tiroiditis o vaya alguna enfermedad crónica, para que nos podamos guiar y dar un diagnóstico acertado. También su historia sexual, hay que poner mucha atención, si tiene hábitos tóxicos, si hay una pérdida de peso importante. Y bueno, en interrogatorio por sistema, si hay galactorrea espontánea, cefaleas, alteraciones visuales, vaya, debemos hacer una buena historia clínica y completa. A la exploración física, aquí es importante examinar las mamas, exploración de genitales externos para descartar un himen hiperforado o una ausencia en la vagina. También la exploración de genitales internos, esto para valorar la correcta estrogenización y descartar alguna patología uterina u ovárica. Vaya. También la exploración física nos va a ayudar para descartar algunas patologías tiroideas, que es lo que está causando la amenorrea. Aquí les puse lo que le llaman un algoritmo para un diagnóstico de una amenorrea primaria. Primero que nada, y después de haber hecho una historia clínica y el examen físico, vamos a ver si hay presencia de caracteres sexuales primarios. Si sí lo hay, tenemos que ver si hay útero ausente o si hay útero presente. Si sí hay útero, entonces puede haber una obstrucción del sangrado. Esto puede ser por un himen imperforado. Está ausente, se puede pensar en una agenesia mulleriana por el síndrome de Rokitansky o una insensibilidad en los andrógenos, que tiene un cariotipo masculino, pero como tiene insensibilidad a los andrógenos, el fenotipo va a ser femenino. Ahora vámonos del otro lado. Si no hay caracteres sexuales secundarios presentes, se va a determinar los niveles de la hormona luteinizante y folículo estimulante. Cuando estas están bajas, o sea menor a 5, se va a pensar en un hipogonadismo, una alteración en la hipófisis. Si estas están altas
o normales, se va a pensar en un hipogonadismo hipergonadotrópico, que nos puede llevar a un síndrome de Turner o una disgenesia gonadal pura. Y aquí les puse un cuadro de las causas más frecuentes de la amenorrea con la frecuencia que esta se presenta. La secundaria, que esta es la ausencia de la menstruación durante 3 meses en mujeres con ciclos menstruales normales y de 9 meses en mujeres con oligomenorrea. Las causas más frecuentes tenemos en un 66% cuando hay una deficiencia del peso, cuando la paciente es anoréxica, por una disfunción hipotalámica, por una anovulación crónica, por un hipotiroidismo, síndrome de Cushing, por un tumor pituitario, anorexia turca o un síndrome de Sheehan. En un 12% tenemos el síndrome del varón XX o por un cariotipo normal. Y en un 13% puede ser por un prolactinoma. Un 7% puede ser anatómico. En un 2% estados hiperandrogénicos. Y bueno, una vez que ya hayamos descartado el embarazo, las causas más frecuentes va a ser el síndrome de ovario poliquístico y los trastornos hipotalámicos. La historia clínica. Aquí pondremos mucha atención en los antecedentes obstétricos y ginecológicos de la paciente, si ésta ha llevado algún método anticonceptivo, qué medicación ha utilizado, si tiene otras enfermedades endocrinológicas o sistémicas, entre otras. También se va a valorar los genitales tanto internos como externos, se va a ver si hay una existencia o una ausencia de la galactorrea o de hiperandrogenismo. Junto con la historia clínica y el examen físico, el médico también se puede apoyar en test hormonales de orientación diagnóstica. Tenemos el test de gestágenos, que este va a valorar si el nivel del estradiol endógeno es suficiente para la proliferación del endometrio y así producir una hemorragia por deprivación, si el tracto genital está intacto. Aquí, si aquí sale positivo, se establece con fiabilidad y seguridad un diagnóstico de anovulación, se va a confirmar la presencia de una vía de salida funcional y un endometrio reactivo suficientemente preparado por los estrógenos endógenos, y con ello se establece una función mínima del ovario, la hipófisis y el sistema nervioso central. Y con determinaciones hormonales normales no sería necesario continuar con la evaluación. Si esta sale negativa, va a ser necesario que se continúe con la evaluación, ya que la causa puede ser un canal genital alterado o una insuficiente proliferación endometrial debido a una alteración central o gonadal severa. De estrogestanos, que este está indicado cuando el anterior es negativo. Y el objetivo de este va a ser determinar si la falta de la menstruación es debida a alteraciones en el tracto de salida o a falta de estrógenos por alteración gonadal o central. Cuando esta salga positiva, va a confirmar un tracto genital intacto y explicará la existencia de un estado hipoestragénico como consecuencia de anomalías a nivel gonadal o a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. Si esta salga negativa, se puede establecer con seguridad el diagnóstico de un defecto de los sistemas de la vía de salida, o sea, una amenorrea genital, Y bueno, también está el test de estimulación de GnRH, que es la
hormona estimulante gonadotrópica, que esta tiene como objetivo descartar una lesión hipoficiaria como causa del hipogonadopo. Esta, cuando salga positiva, se doblan los niveles de gonadotropinas tras el estímulo y se va a confirmar con ello la integridad hipofisaria. Cuando esta salga negativa, se confirma que la causa del hipogonadismo radica en la hipófisis. Con la siguiente alteración del ciclo menstrual, que es la proiomenorrea. Esta es una alteración del ciclo menstrual que puede darse dentro de la normalidad del ciclo menstrual de una mujer a lo largo de su vida. Aquí, cuando los síntomas se alarguen en el tiempo, puede derivar en efectos negativos para la mujer. Esta se da cuando los ciclos menstruales duran menos de 25 días o tienen un adelanto de 5 días del periodo menstrual, y se considera un trastorno cuando se da continuamente en periodos prolongados de tiempo de al menos de 3 meses seguidos. Algunas de sus causas pueden ser por enfermedades que ocasionan variaciones en los niveles hormonales que pueden generar menstruaciones demasiado frecuentes, y algunas enfermedades importantes se deberán de investigar, como lo son el crecimiento o engrosamiento del endometrio, cáncer de útero, miomas uterinos, pólipos uterinos, endometriosis, alteraciones en la hipófisis, alteraciones en la glándula tiroides. También se debe de checar si hay lesiones, traumatismos o enfermedades de la sangre, si hay uso de medicamentos, si trae el dispositivo uterino, si hay cambios en la dieta, peso y ejercicio, si hay alguna enfermedad reciente, si hay algún tipo de estrés, ya sea psíquico o físico, o si hay un síndrome de ovario poliquístico, entre otras. Para su diagnóstico, la paciente será objetivo de una historia clínica detallada y de una exploración física y ginecológica. Se le pedirá que mantenga un registro de los ciclos menstruales y del sangrado que tenga, que va a incluir la fecha de inicio y cuando termina esta, la cantidad de flujo que tenga. Esta se va a medir por el número de toallas utilizadas a lo largo del día. Las características del sangrado, si hay sangrado entre periodos o después de relaciones sexuales, y otros síntomas que tenga la paciente. El médico podrá solicitar la realización de exámenes de laboratorio, como pueden ser ultrasonidos de pelvis, niveles hormonales en sangre, entre otros. También es posible que este se combine con algún trastorno como la dismenorrea. Alteración de frecuencia, que es la opsomenorrea. Esta es denominada cuando se produce un cambio fuera de lo normal en el ciclo menstrual. Se caracteriza por tener ciclos de más de 35 días o un retraso de más de 5 días en el inicio de la menstruación. Es una alternativa del ciclo bifásico que se prolonga más de lo habitual, cuyo intervalo de frecuencia es mayor de 40 días. Este trastorno debe tratarse, ya que si se prolonga en el tiempo puede traer consecuencias negativas para la salud de la mujer. Ya que las mujeres que padecen de esta alteración menstrual tienen a lo largo del año menos menstruaciones de las que debería de tener, ya que sus ciclos son más largos de lo habitual en las mujeres. Y las menstruaciones de las mujeres que padecen de opsomenorrea tienen un intervalo
de más de 40 días, llegando incluso al extremo de los 90 días en algunas ocasiones. La oxomenorrea es un trastorno muy frecuente y muchas veces solo dura un periodo de tiempo en el que la mujer ha estado sometida a mucho estrés, fatiga o depresión. Algunas de sus causas puede ser obesidad, una baja repentina de peso o un sobreesfuerzo. Esto se da cuando la paciente hace ejercicio de más de lo que ella está acostumbrada. Esto no se debe fundamentalmente a alteraciones de la foliculogénesis. Y los métodos más útiles de diagnóstico para evaluar dicho defecto será por progesterona plasmática, y una biopsia de endometrio. Para un diagnóstico igual nos vamos a apoyar mucho en la historia clínica, enfocándonos en la edad en que aparece, investigar trastornos nutricionales, si hay obesidad o una pérdida de peso, si la paciente ha hecho actividad física de mucho esfuerzo o que se ha esforzado de más o que sea esta excesiva, un entrenamiento excesivo, o si hay presencia de trastornos como ansiedad, depresión o algo similar a esto. Continuando con los trastornos de la menstruación, encontramos la dismenorrea, el cual deriva del término griego dis, que significa difícil, men, que significa mes, y reo, que significa flujo, lo cual quiere decir que es una dificultad en la menstruación. Sin embargo, el término se refiere a las molestias de tipo cólico en la parte baja del abdomen que comienzan con la menstruación y que disminuye poco a poco en las 12 horas siguientes. El dolor es descrito como calambre o dolor de tipo cólico en la región suprapúbica, que puede irradiarse a la región lumbosacra o a la cara interior del muslo. La dismenorrea puede ser de dos tipos, primaria o secundaria. La de tipo primaria es consecuencia de una mayor cantidad de reservas de precursores de prostaglandinas, por lo cual hay una mayor estimulación del útero y esto provoca que haya dolor. La de tipo secundaria es causada principalmente por alteraciones en el aparato reproductor femenino. Entre los aspectos que caracterizan a la dismenorrea de tipo primaria es que hay una ausencia de patología orgánica demostrable. Esta dismenorrea se presenta de 6 a 12 meses después de la menarquia, es decir, de la primera menstruación, cuando hay ciclos ovulatorios. Y el dolor aparece de 48 a 72 horas previo a la menstruación y puede durar hasta 1 o 3 días más. Por otro lado, la dismenorrea de tipo secundaria se caracteriza porque está relacionada con enfermedades pélvicas. Entre ellas se encuentran la endometriosis y la enfermedad inflamatoria pélvica. En cuanto a su inicio, este ocurre años después de la menarca y generalmente puede ocurrir al inicio de la menstruación o iniciar a la mitad del ciclo menstrual, es decir, que este no tiene un momento exacto para su inicio. En cuanto a la fisiopatología de la dismenorrea, esta va a estar ocasionada por una disminución de los niveles de progesterona uterina en la fase lútea, lo cual va a provocar la desinhibición de la producción de ácido araquidónico. La secreción reducida de progesterona va a provocar que haya una desestabilización de la membrana lisosomal, la cual al romperse va a liberar fosfolipasa A2, la cual provoca la liberación de ácido araquidónico y con esto hay producción de eicosanoides. Estos eicosanoides, que pueden ser prostaglandinas o leucotrienos, provocan la contracción del músculo liso, produciendo así una vasoconstricción, isquemia y posteriormente la hipoxia miometrial. Al haber una isquemia tisular, hay una sensibilización de las terminaciones nerviosas miometriales y esto conlleva a la sensación de dolor.
Por otra parte, encontramos a la oligomenorrea, la cual se define como ciclos menstruales mayores a 35 días, pero menores de 3 meses, a diferencia de la menorrea, que es mayor a 3 meses, o bien menos de 10 menstruaciones al año. Esta se presenta cuando existe el alargamiento de la maduración folicular. Por el contrario, la polimenorrea es el sangrado frecuente durante ciclos cortos, es decir, el periodo entre dos menstruaciones es inferior a 25 días. Esta es provocada por un desarrollo folicular anormal, en el cual hay un acortamiento de la fase folicular y de la fase lútea.